Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar porque tenemos poquito tiempo, ¿vale? Ya les compartí ahí mi pantalla, entonces vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Quiero que empecemos con química porque es importante que veamos un par de cosillas ahí, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con la parte de reacciones químicas. La verdad es que he tenido bastante trabajo en estos días, entonces no he podido filtrar los videos para que suban a la plataforma unos que les tengo prometidos, pero les prometo que esta semana ya estoy concursando por una plaza, entonces me ha llevado mucho tiempo, pero seguimos estando en buen tiempo. Vemos la parte de reacciones químicas y luego entonces nos vamos a ver algo que se conoce en fenómenos ambientales para básicamente darle fin a geografía, nada más con una última clase de geografía humana y ya con eso terminaríamos entonces la clase de geografía y ya empezaríamos entonces a retomar la parte de, ¿cómo se llama? De biología. Entonces, vamos a revisar, por favor, tienen ustedes ahí ya la guía de reacciones químicas. Y entonces lo que vamos a ver en este momento son ya la parte como de transformación de la materia y a partir de este módulo es bien importante porque de este módulo parte toda la estequiometría, toda la termodinámica, toda la termoquímica y toda la parte de química orgánica. Entonces es bien importante que este módulo nos quede como bien claro. A pesar de que es una parte teórica, me interesa que esté bien clara. Entonces, nosotros vamos a empezar a ver qué es una reacción química. Y una reacción química, muchachos, no es otra cosa más que una transformación. Cuando yo les digo transformación, probablemente tampoco se entienda o no sea lo suficientemente claro. Y entonces lo que nosotros vamos a decir es que una reacción química es reordenar los elementos. Vean, por favor. En el dibujo que nosotros tenemos aquí o en la imagen que aparece aquí, aparecen, más allá de que tengan ya los elementos, aparecen dos canicas azules. Lo que quiero que vean son ahorita las canicas que son azules. Luego dos canicas que son naranjas. Y lo único que pasa es que estas dos parejas como que se rompen y entonces lo que hacen es que se unen directamente con otra que aparece aquí. Entonces, vean ustedes, antes eran dos azules juntas y ahora es un azul y una naranja o amarilla ahí juntas. Entonces, lo que ha ocurrido es un reordenamiento. Todavía no quiero que vean los elementos. Fíjense ustedes que está separado por una flecha. Esta flecha indica el momento en el que justamente las sustancias que estaban ahí o los átomos o los elementos que estaban ahí se reordenaron, es decir, como que buscaron una nueva pareja o buscaron un nuevo acomodo. Cuando las cosas que nosotros tenemos están antes de la flecha de reacción, es decir, las sustancias aparecen antes de la flecha, decimos reactivos. Y entonces lo que surge de esa reacción se conoce como productos. En el examen les van a decir, ¿cuáles son los dos componentes de una reacción química? Ustedes contesten, reactivos y productos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Vamos todos en orden? Yo sí. Ahora entonces, fíjense ustedes, si la flecha va solo hacia un sentido, nosotros decimos que el proceso que tenemos es un proceso irreversible. Quiere decir que una vez que ha ocurrido el proceso, no hay marcha atrás. Ya no podemos ir para atrás. O sea, casi vulgarmente diríamos, ya te chingaste. O sea, ya no hay cómo regresar. Si nosotros tenemos una flecha que indique hacia dos sentidos, significa que el proceso es reversible al 100%. Es decir, una vez que ocurrió el proceso, podríamos regresar en el proceso y obtener exactamente la misma cantidad de reactivos que al inicio. La otra cuestión sería iniciar el proceso y regresar solo en una parte. Y esto entonces se llama parcialmente reversible. Significa entonces que recuperas solo una parte de los reactivos, pero no todos. Es decir, la mayoría de esos reactivos ya se convirtió en productos y ya no podemos ir hacia atrás. ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿En general todo bien? ¿Sí? Luego entonces, ahora sí, fíjense ustedes, cuando yo ya lo pongo en una reacción química ya con elementos, en este caso cloro molecular, que significa dos cloros unidos,
Estos que están en el paréntesis significan los estados de agregación, significa que está en forma gaseosa, en forma gaseosa, en forma gaseosa. Y luego entonces podrían aparecer unos números y estos números se conocen como coeficientes estequiométricos, más comúnmente llamados como mol o moles. Un mol, ya lo vamos a ver a lo largo de la clase, es una unidad de medida que me sirve para medir sustancias, específicamente sustancias químicas. No es lo mismo medir una sustancia química que medir, por ejemplo, a lo mejor en términos de la escala, a lo mejor medir 1 kilo de azúcar, porque al final a nosotros lo que nos interesa no es si hay 1 kilo, no me interesa como tal la masa, me interesa en realidad cuántos átomos o cuántas moléculas hay ahí. Esta unidad de medida, este coeficiente estequiométrico sirve para saber cuántos átomos o cuántos elementos o cuántas moléculas o cuántos iones hay. Eso es lo que me va a decir. Y ahorita en un ratito se los explico. ¿Todos van conmigo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Alondra, Brandon, Emanuel, Juanjo, Maite, Sara, Fanny y Yami, ¿todo bien? Sí, Oli. Ok, perfecto. Fíjense ustedes que dentro de las reacciones químicas hay procesos energéticos y entonces vamos a conocer que hay dos tipos de procesos energéticos que acompañan las reacciones químicas. Una se representa con delta H y la otra se representa con delta G. Seguramente los van a ver en los exámenes de admisión. El delta H se conoce como entalpía o muchas veces la gente lo conoce como entalpia. Es una medida termodinámica. Y otra se conoce como la energía libre de Gibbs. ¿Qué es una y qué es la otra? Fíjense ustedes, la entalpía lo único que hace es medir calor o medir temperatura dentro de la reacción. La energía libre de Gibbs me dice la energía no en términos de calor, sino en otra característica, puede ser energía de movimiento, energía mecánica, energía potencial, etcétera. La energía disponible en la reacción. Básicamente son dos términos que son sinónimos, pero en realidad nosotros vamos a medir la energía de varias maneras distintas. Si se enfoca a medir solo el calor, es decir, la energía en forma de calor, se llama entalpía. Si se dedica a medir la energía en términos mecánicos, cinéticos, potenciales, etcétera, se conoce como energía libre de Gibbs y se representa con la delta G. Delta, este triangulito hace referencia a que hay una diferencia, es decir, comparamos lo que ha ocurrido en reactivos y en productos y vemos entonces cuánto ha cambiado. Por eso se pone esta delta. En términos del calor específicamente, nosotros vamos a decir que hay momentos en los que apenas juntas dos cosas y entonces inmediatamente apenas se juntan y desatan la reacción química. Si eso ocurre, entonces nosotros decimos que la reacción que nosotros tenemos es una reacción espontánea. Significa entonces que hay suficiente energía para que se lleve a cabo el proceso reactivo. Es decir, apenas se tocan y ellos sacan chispas. Entonces, la reacción es espontánea. No le tengo que rogar a las sustancias de que se combinen. Estas reacciones, como tienen suficiente energía para desencadenarse espontáneamente, en realidad liberan energía al medio. Y entonces, cuando una reacción química libera energía, sobre todo en términos de calor, decimos que la reacción que nosotros tenemos es exotérmica. Es decir, el tubo en donde está ocurriendo la reacción se calienta. O, por ejemplo, lo que nosotros tendríamos es que saca chispas o saca fuego o revienta el tubo, etcétera. Entonces, esta es una reacción exotérmica. Cuando nosotros hablamos en química, específicamente en bioquímica, cuando se junta la biología y la química, dentro de las reacciones que hay en el cuerpo, que se llaman metabolismo, vamos a tener reacciones que sean exotérmicas, es decir, que liberen energía. Pero para distinguirlas de las reacciones químicas que no ocurren en los seres vivos, en lugar de llamarle exotérmicas, se le conoce como exergónica. Pero al final es lo mismo. Noten ustedes que trae el prefijo ex, que hace referencia a exit o como a salir. Entonces, lo que nosotros tendríamos sería una reacción que libera energía, que saca energía al medio. Si es en calor, es entalpía. Si es energía en general, se llama energía libre de Gibbs. Ahora, fíjense ustedes, si la reacción, tú pones a los reactivos, tú pones a los ingredientes y por más
que intentas, no ocurre la reacción, es como si yo les digo, ay muchachos, yo puse el huevo y le puse la harina y le puse el azúcar y le puse levadura, pero no pasó nada, ahí lo puse ahí. ¿Qué necesitas? Necesitas meterle energía para que ocurra el proceso. Necesitas hornearlo para que entonces tengas el resultado. Es decir, esas reacciones que necesitan ayuda, que o sea, por sí solas no se desencadenan, se llaman reacciones no espontáneas. Y estas reacciones no espontáneas, lo que nosotros tenemos que hacer es meter energía o meter calor. Cuando nosotros metemos calor, decimos que la reacción que tenemos es endotérmica y en el caso de bioquímica, cuando las reacciones les invertimos energía para que construyan tejido, para que hagan otras cosas, entonces vamos a decir que la reacción es endergónica. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí. Sí, ok. Entonces, espontánea es exotérmica, es decir, inmediatamente ocurre la reacción y tiene tanta energía que la libera, que lo que hace entonces es calienta el medio que está ahí. Luego entonces, si yo necesito darle una ayudadita, se llama no espontánea, quiere decir que es endotérmica y la característica entonces que nosotros veríamos es que ahora absorbe energía. Vean por favor. Liberar en realidad significa como perder. Se los voy a poner aquí. Si yo pierdo dinero, ¿en qué signo se queda mi cuenta bancaria? Si yo pierdo dinero, ¿en qué signo se queda mi cuenta? Respóndanme ya sea en el chat, de preferencia abran los micrófonos. ¿De qué signo? Si yo pierdo dinero, ¿en qué signo se queda mi cuenta? Díganme ustedes. Negativo. Eso, negativo. Lo voy a poner de hecho entonces aquí. Negativo. Si yo gano dinero, ¿en qué signo se pone mi cuenta? Positivo. Muy bien, May, gracias. Positivo. Pregunta de examen de admisión. Si tú tienes una reacción exotérmica, ¿qué signo va a tener? Contéstenme. Negativo, ¿no? Porque Negativo. Se representa como entalpía menor a 0 o busca el número que tenga negativo. Si tú tienes una reacción que absorbe energía, busca que la entalpía sea mayor a 0. Noten, por favor, que no le estoy poniendo un signo aquí abajo que diga que es igual. No es menor o igual, no se vale. La energía tiene que estar por encima de 0. Entonces, si es negativo, digo que la reacción es exotérmica. Si es positivo, digo que la reacción es endotérmica. En términos de la energía libre de Gibbs, entonces va a pasar exactamente lo mismo. Si yo libero energía, entonces me quedo en negativo. Si yo gano energía, entonces me quedo en positivo. Esto viene mucho en los exámenes de admisión, sobre todo para áreas 1 y para área 2. No descarto la área 3 ni la área 4 porque ya hemos visto que aparece, pero cargan mucho de este tema el área 1 y el área 2 principalmente. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Todo en orden? ¿Puedo avanzar? Sí. Díganme si quieren una captura de pantalla porque esta es como una información rápida, como a golpe de vista. ¿Puedo borrar ya y avanzar? No. Ya borré. Ajá. De todas maneras, tenemos aquí, ¿sale? Las cosas. Fíjense ustedes. Las reacciones químicas cumplen algo que se llama ley de la conservación de la materia y la energía o ley de la conservación de la masa, que dice que las cosas son lo mismo de un lado que del otro. Entonces nos dicen, es la misma gata pero revolcada del otro lado o despeinada. Y entonces vean, aquí hay 4 canicas azules y de este lado 1, 2, 3 y 4 canicas azules. 2 canicas rojas y acá 2 canicas rojas. Vean ustedes que no ha cambiado. Es decir, hay la misma cantidad de materia de un lado que del otro. La única diferencia es que se ha reordenado. Entonces, todas las reacciones químicas tienen que cumplir con la ley de la conservación de la materia y es muy fácil verlo en términos de la masa.
De tal manera que si tú tienes hidrógeno gaseoso y metiste 4.032 gramos de hidrógeno gaseoso y luego entonces lo hiciste reaccionar con 141.812 gramos de esto, el resultado, lo que sea que se haga, o sea, lo que sea el producto, no me importa justo ahora, me interesa que este de aquí y este de acá se sumen y se conserven. Si yo sumo entonces 141.812 más 4.032, entonces digo, este es 4, este es 4, este es 8, este es 5, este es 4, este es 1, y entonces me tendría que quedar 145.844 gramos. Lo corroboro y efectivamente sale eso. Quiere decir entonces que en las reacciones químicas no aparece nada de la nada y no desaparece nada de la nada, sino en realidad si tú generas un proceso conservado, tendrías que tener lo mismo de un lado que del otro en términos de masa, aunque se hayan generado nuevas sustancias por el reordenamiento que se hizo. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces, voy a asumir que sí. Vamos a tener entonces una reacción química. Los símbolos están escritos en color negro. Vean, por favor, siempre los símbolos inician con una mayúscula y si hay una segunda letra, esta es minúscula. Entonces, si yo quiero saber cuántos elementos diferentes hay en la reacción, bastaría con que contaras antes de la flecha cuántas letras diferentes hay. Entonces, hay 1, 2, 3 y 4. Sodio, oxígeno, hidrógeno y cloro son los elementos que participan de la reacción química. Para corroborar si una reacción está bien, los mismos elementos que tienes en reactivos deberías de tener en productos. Si tienes sodio, del otro lado debe de haber sodio. Oxígeno, del otro lado oxígeno. Hidrógeno, del otro lado hidrógeno, cloro y cloro. No se vale que desaparezca algo así o que aparezca algo. Les decía, en el paréntesis aparecen unas letras que pueden ser S, L, G o incluso puede aparecer algo que diga AC o que diga AQ. Cuando aparece S, L o G, significan los estados de agregación sólido, líquido, gaseoso. Cuando aparece AC o AQ, dependiendo del idioma en el que esté la reacción química, será agua, o sea, es decir, que está en término acuoso o que está disuelto en agua en general. Las dos cosas significan lo mismo, quiere decir que está en una mezcla. Ahora, los numeritos chiquitos que aparecen aquí se llaman subíndices y estos subíndices nos dicen el número de átomos de ese elemento. En este caso, el número 2 significa que hay 2 sodios. Oli, aquí no aparece ningún número. Ok, si no aparece un número, significa que ahí hay un 1. Aunque no lo veas, tú sabes que ahí está. Entonces, de este lado sabemos que hay 2 sodios y un oxígeno. De este lado sabemos que hay un hidrógeno, al menos hasta este momento, ahorita aquí paro con el número 2 que hay acá, y un cloro. Estos de aquí se conocen como subíndices y me dicen el número de átomos. Pregunta de examen de admisión. Luego entonces me interesa conocer el coeficiente estequiométrico. Este es el coeficiente estequiométrico. Oli, pero aquí no hay. Si no hay, significa que ahí hay un 1. Este coeficiente estequiométrico significa mol y me mide la cantidad de sustancia que hay ahí, pero específicamente me mide la cantidad de sustancia en términos de átomos o de moléculas, no de masa. Entonces, aquí no se vale decir que nosotros tenemos 2 átomos de sodio, porque este 2 lo tienes que multiplicar por este 1 que aparece aquí. 2 por 1 me da 2. Oli, pero sigue siendo lo mismo, pero la concepción es distinta. Si tú no ves el número azul, significa que tienes 2 átomos. Si tú ves el número azul, significa que tienes 2 moles. Y entonces, si yo les diera un peso por cada átomo que hay en un mol, entonces Slim se quedaría pendejo con su fortuna, porque es muchísimo. Ahorita vemos específicamente cuánto. Entonces, esto no es que sea 2 átomos o 2 moléculas, significa 2 bultotes de moléculas. Eso es lo que significa. Eso se llama coeficiente estequiométrico y es un coeficiente de balanceo. El balanceo sirve para saber que hay lo mismo de un lado que del otro. Luego entonces tenemos componentes de adición que nos dicen que 2 cosas están reaccionando y que luego entonces se obtienen 2 cosas diferentes, por ejemplo. Y podríamos tener entonces indicaciones de flechas. Una flecha es la que produce o da como resultado, que es la flecha de reacción que ya vimos que puede ir en un solo sentido,
en doble sentido o parcialmente reversible. Y las otras que vamos a tener son dos flechas que van a aparecer. Una que se ve hacia arriba, que significa que se evapora o se gasifica, y otra es que se precipita. Precipitar significa llover. Precipitar significa caer. Entonces, en el momento en el que se precipita, significa que va al fondo. Y entonces, de repente me van a escuchar que yo les digo, tenemos una sustancia que en el momento en el que reacciona con otra sustancia, se precipita un sólido. Significa que se forma un sólido y va al fondo del frasco en el que está ocurriendo la reacción. Ahora, hay otras cosas que nosotros podríamos tener aquí y son estas imágenes que nosotros tenemos. Y entonces, todos estos en general vamos a conocerlos como catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que no altera el resultado de la reacción, es decir, no salen cosas diferentes con el catalizador. Lo único que altera es la velocidad o la cinética de la reacción, o sea, la velocidad en la que ocurre. Si ocurre rápido, si ocurre lento, si ocurre suave o si no ocurre. Un catalizador, normalmente en la escuela nos han enseñado que acelera la reacción. El catalizador acelera, desacelera, para la reacción o de plano lo que hace es que la regula directamente para que no sea brusca, sino que la suaviza, ¿sale? Y entonces podemos utilizar para catalizadores la luz ultravioleta, algún elemento químico, energía eléctrica o calor. Y entonces el calor decimos que está involucrado en termodinámica, en la entalpía que habíamos visto hace un momento. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Sí? ¿O no? ¿Todos bien? ¿O ya Sí. se me fueron? ¿Sí? Emanuel, Fanny, Yami, Juanjo, Brandon, ¿todo bien? Todo Ok, bien. Sí, maestra. gracias. Luego entonces, un mol es una unidad química. Como por ejemplo, si yo les digo un par de zapatos, si yo les digo un par de zapatos, significa que hay dos. Si les digo una decena de libros, significa que hay 10. Una docena de huevos significa que hay 12. Son unidades de medida. Y si les digo un mol, significa que hay 6.023 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones. Oli, ¿este número es chiquito o es grande? Es 6.023, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Ahí está, es ese número. O sea, es un chinguísimo. Yo la verdad es que en la escuela me enseñaron unidades, decenas, centenas, millares y ya, pero no pasé de ahí. Entonces, por eso se utiliza mejor la notación química, la notación científica, porque está cabrón. Si me trago un cero aquí, pues me olvido de ese cero. Entonces, nosotros decimos que un mol, es más fácil decir un mol que decir este número. A este número se le conoce como constante de Avogadro, porque Avogadro midió específicamente cuántos átomos había en 12 gramos de carbono y descubrió que había esta cantidad. Y dijo, si los átomos son diferentes, porque así lo somos los humanos, si ustedes se fijan, todos somos humanos, pero somos diferentes. Si yo subo a Emanuel a la báscula, seguramente Emanuel no va a pesar lo mismo que yo, y de entrada Emanuel está al tototote. Entonces, no somos iguales, somos totalmente diferentes, pero ¿cómo digo que subí la misma cantidad de sustancia? Yo digo, a la báscula yo quiero subir 10 Emanueles y la voy a comparar con subir 10 Olis. Vean, por favor, ustedes. Lo que nosotros tenemos es que hay 10 unidades de cada uno. Quiere decir que somos iguales, pero en masa no lo somos. Para poder comparar sustancias diferentes, se creó entonces el mol. Y Avogadro dijo, a ver, si yo tomo 12 gramos de carbono, ¿cuántos átomos hay? Bueno, descubrió esta cantidad. Si yo vuelvo a tomar 12 gramos de nitrógeno, quiero saber si existen la misma cantidad de átomos. Y se dio cuenta que no. Que en el caso del nitrógeno, para tener la misma cantidad, necesitaba 14 gramos. En el caso del hidrógeno, necesitaba 1 gramo. En el caso del oxígeno, necesitaba 16 gramos. Y a esto hoy se le llama masa atómica. Entonces, la masa atómica te dice cuánto pesan
un mol de sustancia en una báscula. ¿Cuánto es la masa de un mol de sustancia? Para que la puedas comparar. Y entonces lo que nosotros hacemos es decir, en España no se dice un mol, sino se dice un madralito. Significa que hay mucho ahí. Nosotros en México no decimos un madral, nosotros, discúlpenme lo que voy a decir, pero decimos que hay un putero o un chingo, ¿no? Entonces esa es nuestra unidad de medida en moles para nosotros. Entonces el mol significa muchos, no significa solo un átomo, significa muchos. ¿Queda claro el término o el concepto de mol? ¿Sí? Y entonces, pregunta de examen de admisión. Si te dicen, ¿cuántas moléculas tiene un mol de agua? Contesta 6.023 por 10 a la 23. Ok, ¿cuántos átomos tiene un mol de hidrógeno? Bueno, pues 6.023 por 10 a la 23. ¿Cuántos átomos tiene un mol de oxígeno? Ah, bueno, pues 6.023 por 10 a la 23. Por eso se llama constante de Avogadro, porque todas las veces es lo mismo, ¿sale? Lo que va cambiando es la masa, pero al final, justo ahora no me interesa la masa, me interesa que haya la misma cantidad de sustancias, que si subí 10 emanueles, haya la misma cantidad de olis del otro lado. No me importa que no se equipare en masa. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Esto es importantísimo para hacer balanceos. ¿Alguna duda? ¿No? Y entonces decimos, un mol mide 6.023 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones. Esto se llama número de Avogadro. A veces en el examen nada más te ponen 6.02. Tómalo como bueno. ¿Dudas, muchachos? ¿No? ¿Todo en orden? Perfecto, va que va. Pues vamos a ver entonces ahora tipos de reacciones, ¿sale? Para ver tipos de reacciones, en esta presentación lo tengo así con bolas, pues con canicas. Entonces, la verdad es que yo me he dado cuenta que no funciona como tan bien. Entonces, me la voy a echar a capela. Esta de aquí, fíjense ustedes. Lo que vamos a ver entonces ahorita son tipos de reacciones y lo voy a hacer analogía con algo que ustedes seguramente han vivido ya yo creo que la mayoría está en ronda los 17, 18. Hay alguno que ya tenga a lo mejor 19 o 20 o lo que sea, o como yo que ya estoy más cáscara, pero todos seguramente hemos vivido o estamos de cerca con algo que les voy a explicar ahorita. Fíjense ustedes. Yo tengo entonces, primero, una canica, es decir, un individuo en general, no con bolas, sino con individuos. Entonces le voy a poner una carita a este. Ahí está. Un individuo que entonces encuentra a una individua. Ahí está. O a otra persona, ¿sale? Este le voy a poner colas para que se vea. Y entonces lo que pasa entre ellos es que se enamoran. Y en el momento en el que se enamoran, entonces lo que tú vas a ver es que los dos van a estar juntitos. Y este es un tipo de reacción, entonces los dos están ahí felices. Pues no sé dibujar muy bien, ¿verdad? Pero ustedes ahí están felices, ¿sale? Porque ya se estableció la relación entre ellos. Esta reacción se conoce como reacción de síntesis. Lo que hiciste fue crear una relación. Entonces, si dos personas se enamoran, eso es una reacción de síntesis. ¿Queda claro? Cuando vayas al examen, fíjate si dos personas se enamoraron. Ay, Yuli, ¿cómo voy a ver eso? Luego, ahorita vas a ver cómo te vas a dar cuenta con esta analogía. Si te pongo bolas, por alguna razón no le entiendes, pero si le ponemos caras a esas bolas, ya como que ya le entiendes. Luego entonces, fíjense ustedes. Tenemos entonces a estos fulanos que estaban aquí. Y entonces, estos fulanos que tenemos aquí están en esta zona de aquí y de repente algo pasa entre ellos. Fíjense ustedes, ahí el corazón se les rompe y entonces lo que vas a detectar ahora es que ahora este individuo que nosotros tenemos aquí está suelto y esta individua que nosotros tenemos acá también está suelta. Y entonces tenemos una reacción que es contraria a la que nosotros teníamos antes y esa reacción se conoce como descomposición. Entonces, se enamoraron, las generaciones de ahora se enamoran en 2 minutos y se desenamoran en 2 minutos. Así pasa. Entonces, se enamoraron y algo pasó y entonces se rompió la relación. Esa reacción se conoce como descomposición.
Ahora les voy a contar el chisme de por qué pasó eso. Entonces, nosotros tenemos a estos individuos aquí. Y estos individuos están aquí muy alegres y contentos. Y viene un tercero en discordia. Y este tercero en discordia, entonces, pues le hace ojitos, ya a cualquiera de los dos se ve que es malo. Y entonces lo que pasa es que uno de ellos se entiende mejor con el nuevo individuo, con el verde que aparece aquí. Y lo que nosotros vamos a identificar entonces es lo siguiente. Este individuo entonces, por ejemplo, va a establecer una nueva relación con la que estaba en un principio aquí, y entonces este que nosotros teníamos aquí ahora queda como apestado ahí solo y triste. Tal vez aquí entonces podríamos ponerle aquí que está triste y está llori y llore. Entonces, lo que nosotros tenemos es que era la pareja, llega uno, ocurre una infidelidad, se rompe la relación y esta relación, o más bien esta reacción, se conoce como sustitución simple. Nosotros en español le llamamos infidelidad. Aquí se le llama sustitución simple o simple desplazamiento. O sea, la verdad te cambiaron. Eso es lo que significa. Y la otra posibilidad es que nosotros tengamos, por ejemplo, a este individuo, perdón, a esta pareja, y luego entonces que este fulanito que estaba aquí no venga solito, sino venga con alguien más. Y entonces en el momento en el que viene con alguien más, por ejemplo, vamos a dibujarle aquí su carita a ella. Ahí está de aquí también. Ahí está la doña, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos ahora es que estas parejas de aquí dice, bueno, tú te fuiste con él, pues ahora yo me voy con ella. Y entonces lo que hacen es un intercambio de parejas. Y lo que vamos a ver entonces es lo siguiente. Estos que nosotros teníamos, vamos a decir entonces aquí, estos se vuelven a formar, pero ahora vamos a tener un nuevo equipo. Y este nuevo equipo va a ser este que nosotros tenemos aquí. Este que apareció aquí, más esta doñita que apareció aquí. Entonces, ahí está, ya se quedó sin cara. Déjenme la traigo a la doña acá. Esta doña aquí. Ahí, le moché un ojo, oigan. Ahí está, un ojo. Listo. Y entonces lo que pasó es que son parejas swinger. Entonces se intercambiaron la pareja y esto se conoce como sustitución doble. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo en orden? ¿Sí o no? Entonces, fíjense entonces lo que vamos a hacer. Les voy a mandar ahorita al grupo, les voy a mandar una hoja. Y esta hoja quiero por favor que la vean y que identifiquen para las primeras 10 reacciones que aparecen ahí. Me van a decir por favor si la reacción es sustitución simple, sustitución doble, si es una síntesis o una descomposición. Para todos los casos necesito que me digan eso. ¿Queda claro lo que tienen que hacer? ¿Sí? Para los primeros Sí. 10. Y entonces, fíjense ustedes, ya se los mandé ahí, espero que ya haya llegado el archivo. Van a identificarlo de la manera más simple. Más allá de que vean elementos, quiero que vean parejas. Y esa es la forma más fácil de identificarlo. Me interesa, sobre todo los que van a hacer examen a Politécnico, que la sustitución doble, en lugar de ponerla como sustitución doble, me la pongan como metatesis. Meta significa todos, tesis significa contra, y entonces significa todos contra todos. Ajá, entonces este es el término que da el Politécnico a las reacciones de sustitución doble o doble desplazamiento. Entonces, prefiero que si vas a hacer examen a Politécnico, hagas por favor lo nombres como metatesis. Tienes nada más, por favor, máximo 5 minutitos para que lo pongas. No te pido que copies las reacciones químicas directamente en tu cuaderno, sino que pongas uno, punto y guión o punto y seguido, lo que sea. Ah, bueno, lo que estoy viendo ahí es una síntesis. No, es una descomposición, es una sustitución simple, etcétera, para que podamos agilizar la clase. ¿Estamos de acuerdo? Avísenme, por favor, cuando estén listos. Tenemos que ir lo más rápido que se pueda, porque tengo urgencia, porque van a hacer exámenes a UAM.
¿Terminaron? Va que va. Déjenme entonces, lo abro aquí en la computadora para que sea más fácil, nada más que se tiene que abrir directamente desde mi, ¿cómo se llama? Aquí está. Listo. Muy bien. Vamos a revisar, por favor. Son las primeras 10 que aparecen entonces aquí. Y vamos a revisar, por favor. Necesito que abran el micrófono para que se haga más dinámico. Deberían de ver. Tengo un grupo de otras personas que les estoy dando unos cursos y hablan un buen y vamos bien rápido. Entonces, hablen ustedes y seguramente van a ir más rápido. Vamos a ir mucho más rápido. El primero, ¿me dicen, por favor, qué tipo de reacción es? ¿Lo escucho? Sí, es una descomposición, ¿sale? Como que se rompió algo ahí. Noten, por favor, que la flecha va en un solo sentido. Ahora, la segunda que nosotros tenemos ahí, ¿qué es? Síntesis. Es una síntesis, muy bien. La tercera, Sustitución simple. muy bien, es una sustitución simple. Se nota que a alguien le pusieron el cuerno con el cobre. Luego, entonces, en la 4, ¿cuál es? Sustitución doble. Ok, esta es una sustitución doble. Para los del Politécnico, ¿cómo se llama esto? Metátesis. Muy bien, metátesis, correcto. Ahora, pónganme atención aquí, por favor. Fíjense, en la sustitución doble vamos a tener un tipo de sustitución. Fíjense, por favor, hay como dentro de los perros hay razas y entonces les voy a enseñar un tipo de sustitución doble específica. Miren, uno de los que aparecen aquí, uno de los reactivos, empieza con hidrógeno. El otro reactivo termina con OH y del otro lado hay agua. Cuando eso pasa, aparte de ser una reacción de metátesis, se conoce como una neutralización. Significa que se neutralizó un ácido. El ácido es el que trae el H y el OH es el que trae la base. Si neutralizas un ácido con una base, te va a dar como resultado sal y agua. En el examen de admisión te van a preguntar cuáles son los productos de una reacción de neutralización. Contesta sal y agua. Entonces, siempre que hagas o que veas una metátesis, inmediatamente fíjate, uno de ellos empieza con hidrógeno en los reactivos. Uno de ellos empieza con hidrógeno, sí. El otro termina con OH, sí. Del otro lado hay agua, sí. Entonces eso es una reacción de metátesis, pero específicamente es un tipo de metátesis que se llama neutralización. La 5, muchachos, ¿qué es? ¿Los escucho? Síntesis. Es una síntesis, muy bien. La 6. Descomposición. Muy bien, es una descomposición. La 7. Sustitución simple. Correcto, sustitución simple. La 8. ¿Qué es la 8? Los demás, aparte de May. Metátesis. Una metátesis. Ok, y si es una metátesis, ¿qué tengo que ver? Una neutralización. Ok, si es una neutralización. Uno de ellos empieza con hidrógeno, el otro termina con OH, del otro lado hay agua. Entonces, con toda seguridad necesitamos que esto, más bien necesitamos, decimos que esto es una neutralización. No todas las metátesis son neutralizaciones. La 9, ¿qué es? Síntesis. Ok, ¿y la última? ¿Simple? No, fíjense bien. Metátesis. Metátesis, porque hay dos parejas, ¿sale? Entonces, ahora, en la metátesis estás obligado inmediatamente a identificar si es una neutralización. Uno de ellos empieza con hidrógeno, sí. El otro termina con OH, no. Entonces, no es una neutralización. Si una de las cosas que les acabo de decir no se cumple, no es una neutralización. ¿Queda claro? Todas las neutralizaciones son metátesis, todas. Pero no todas las metátesis son neutralizaciones como el caso 10. O sea, es la metátesis, pero nunca ocurrió la neutralización, aunque se haya formado agua.
No ocurrió la neutralización. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Ok. Fíjense, por favor, ahora en estos ejemplos que nosotros tenemos aquí. Vean. Primera cosa que quiero que vean. Aquí está una flecha que va en dos sentidos. ¿Cómo se le llama a una reacción cuando la flecha va en dos sentidos? Se los dije al inicio de la clase. Va hacia un lado y regresa al 100%. ¿Cómo se le llamaba a esa reacción? ¿Cómo? ¿Abran micrófonos? Reversible. Reversible. Entonces decimos que la reacción que nosotros tenemos es reversible. Luego, noten por favor que antes de la flecha hay un número. Para fines prácticos, para determinar qué tipo de reacción es, vamos a tachar ese número como si no existiera. Ahorita me fijo qué significa ese número. Ya taché y díganme por favor qué tipo de reacción es. ¿Qué tipo de reacción es? Aquí hay un error porque no Reversible. ya sé que es reversible. Ahora díganme qué tipo. Síntesis, descomposición, sustitución simple, sustitución doble. ¿Qué es? Simple. Le pusieron al cuerno a alguien. Sí, esto es una sustitución simple. Correcto. Ahora sí, destapo este de aquí. Hay un número. Ese número significa calor o significa energía. Significa que absorbió calor la reacción. Cuando el número aparece antes de la flecha de reacción, decimos que la reacción que tú tienes ahí es endotérmica. O sea que la reacción es no espontánea. Tuvimos que calentar a la reacción para que se desencadenara el proceso. Siempre que veas números antes de la flecha de reacción o triángulos antes de la flecha de reacción o que diga de plano calor, las reacciones en automático decimos son endotérmicas. ¿Queda claro? Ay, mi dislexia ya me ganó aquí. Entonces, todas estas reacciones que nosotros tenemos aquí son endotérmicas. Ok, tapo entonces este número. ¿Qué tipo de reacción es? Simple, doble, síntesis o descomposición. ¿Qué es? Aunque tengan números, no se confundan con los números, no vean los estequiométricos, no vean estos, vean solo los elementos. Esos números ni existen para ustedes. Descomposición. Esto es una descomposición, correcto. Entonces le voy a poner aquí descomposición. Me voy a saltar un poquito esta, la 3, y voy a ir a la 4. Ahorita les digo por qué me salté la 3. La siguiente, tapo entonces el triángulo. Díganme por favor qué tipo es, simple, doble, síntesis o descomposición. ¿Qué es eso? ¿Nadie? Descomposición también. Eso, muy bien, gracias, May. Y luego la última, tacho el triángulo, ¿y qué es? Se ve clarísimo ahí. ¿Nadie? Simple. Es una simple, gracias, Emanuel. Ahora, en la 3, ¿qué es? Tachen ese número. ¿Qué es esa que aparece ahí? Véanla bien. ¿Qué es? A alguien le pusieron el cuerno, se intercambiaron parejas, se rompió algo, se formó algo. No, no es una sustitución doble porque no se ve un cambio de parejas. Miren, el oxígeno está solo, no tiene pareja. Para que sea una sustitución doble, a fuerza tienen que haber parejas y no hay pareja. Y Es tú a una veces, sustitución simple. bueno, pero acá hay dos parejas. Entonces, acá debería de estar solo un infiel y no aparece. Están en parejas. Tampoco es una sustitución simple. Si no es sustitución doble y sustitución simple, entonces nada más queda de dos. O es una síntesis o es una descomposición. Pónganme atención. Cuando es una síntesis, después de la flecha tienen que haber cosas más complejas. Por ejemplo, al inicio dos individuos, luego se hicieron pareja, ya se ve algo más complejo. Cuando es una descomposición, del otro lado de la flecha se ven cosas como más rotas. Díganme, por favor, ¿qué es una síntesis o una descomposición? Descomposición. Correcto, es una descomposición porque tan solo el oxígeno está roto. Entonces, esta es una descomposición atípica.
Significa entonces que no se alcanzó a romper todo lo que nosotros esperábamos. De hecho, se capturó un montonal aquí y luego entonces este de aquí se dijo, no, yo no quiero estar con ustedes y se rompe ahí, entonces se descompone la molécula. Vean ustedes, la descomposición ocurrió en la molécula de agua, fue la que se rompió y los oxígenos fueron los que se separaron. Esto es una descomposición, aunque no es una descomposición del libro, no es como las que hemos visto, pero son las que te ponen en los exámenes de admisión. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Dudas? ¿No? Ahora, vamos al final. Vean, por favor. Ahora, los números aparecen después de la flecha de reacción. Cuando los números aparecen después de la flecha, decimos que las reacciones que nosotros tenemos ahí son exotérmicas, es decir, son espontáneas, liberan energía, o sea, tienen entalpías o energías libres de Gibbs negativas. Vean, por favor, me voy a saltar la primera. Vamos a la segunda y tachen por favor los números que aparecen ahí, que ya vimos que todos esos casos son exotérmicos. En la segunda que aparece aquí, díganme por favor, ¿de qué tipo es la reacción? Síntesis, descomposición, simple o doble. Síntesis. Es una síntesis, correcto. Y en la última. Se ve fácil esa, ¿eh? Es una como muy típica, es una sustitución simple. Ahora, la de arriba tiene una característica, muchachos. Esta de arriba que nosotros tenemos en realidad es como si fuera como un tipo de síntesis. Pero fíjense, por favor, lo que vamos a tener. Quiero que vean, por favor, que aquí hay carbono y hay hidrógeno. Los números no me importan. Cuando tienes una molécula que trae carbono e hidrógeno, le llamas combustible. Un combustible en presencia de oxígeno arde. Y este proceso entonces que libera dióxido de carbono y agua se conoce como combustión. Cuando vayas al examen de admisión y te digan, identifica una reacción de combustión, busca que tenga un combustible, es decir, que la molécula tenga carbonos e hidrógenos, aunque tenga otras cosas, pero que tenga muchos carbonos y muchos hidrógenos, que esté reaccionando con oxígeno y que del otro lado haya dióxido de carbono y agua. Esta reacción es una reacción de combustión completa, cuya flama, en el momento en el que la veas la flama, va a ser una flama azul, como la flama de la estufa de tu mamá cuando hay suficiente gas y la estufa está en buenas condiciones. A medida que el gas se empieza a acabar, tu mamá se da cuenta porque la flama se pone naranja. Y entonces, en lugar de liberarse dióxido de carbono, se libera monóxido de carbono y eso se llama combustión incompleta. Si la combustión es súper incompleta porque ahora el combustible es de mala calidad como la madera, por ejemplo, entonces quitamos el oxígeno de aquí y solo se libera el carbono y ahora se ve una flama que es naranja tendiendo a ser muy roja. Y entonces la característica es que este carbono se deposita en forma de hollín, es decir, tizna, la olla. Entonces, si tú pones un sartén en una fogata, el sartén se hace negro abajo. Quiere decir que estamos ante una combustión súper incompleta porque se está liberando carbono puro y vapor de agua. Y prueba de que hay carbono puro, le pones la mano al traste abajo y entonces te va a pintar todo de negro las manos. Eso es una combustión incompleta. Tú podrías identificar entonces los diferentes tipos de combustión sabiendo entonces los siguientes. La gradación es la siguiente. Si es azul es completa, si es amarillo tendiendo a ser un poquito naranjita, es cuando se libera monóxido de carbono súper tóxico que puede matar a las personas. Y cuando la flama tiende a ser muy roja, decimos que la combustión es súper incompleta y producto de ello es que se libera carbono. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a revisar, les voy a enseñar a hacer un balanceo y este balanceo es un balanceo por tanteo. Entonces, fíjense ustedes, nosotros dijimos que las reacciones químicas siguen algo que se llama ley de la conservación de la materia y la energía, es decir, que hay lo mismo de un lado que del otro. Ya dijimos que hay lo mismo en masa, pero ahora queremos ver que haya lo mismo estequiométricamente hablando. ¿Qué significa? Que haya lo mismo en unidades de masa atómica, o sea, que haya la misma cantidad de iones o de moléculas o de átomos de un lado que del otro. Es decir, que si tú tienes 3 moles de este lado, haya 3 moles de la sustancia. Entonces, al final, lo que a nosotros nos interesa es que no importa cómo está representado o con quién se haya juntado, el chiste es que siga estando ahí.
Entonces, si a mí me dicen que hay 12 unidades, aquí deberían de haber 12 unidades y si tú las cuentas, están 12 unidades aquí y 12 unidades aquí, puestas de distinta manera, pero al final 12. 12 manuales subidos y 12 olis subidas del otro lado. Entonces, al final lo que nos interesa son 12 de la misma, en términos de unidades, aunque no sea la misma sustancia, lo que nosotros tenemos ahí. A eso se le llama balancear. Y hay varios métodos. Los métodos que yo les voy a enseñar para exámenes de admisión son el método de tanteo y el método redox, aunque hay un método algebraico y hay un método de ion-electrón. Ya se los enseñarán en la escuela, si es que van a las áreas. Al final, ustedes me van a decir, Oli, pero ¿cómo vienen los exámenes? Si me van a preguntar un tanteo, ¿cómo vienen los exámenes? Muchachos, los exámenes para tanteo y para redox te dan entonces, sobre todo en el tanteo, te dan la fórmula y te dicen la reacción. De la reacción siguiente determina cuáles de los coeficientes que están abajo son los que representan al balanceo en orden. Y entonces tú tienes que elegir en los números. Recuerda que tienes 3 minutitos nada más para contestar bien la pregunta. Normalmente, si ustedes empiezan a ver si ajustan poniendo los números, se van a llevar más de 3 minutos en un ejercicio que se pueden aventar sin problema en medio minuto. Yo les sugiero que siempre en los tanteos lo hagan ustedes. La gente que no sepa ni madres que cuente, pero ustedes mejor hagan los tanteos y eso les va a dar una ventaja el día del examen. Recuerden que los lugares son prorrateados. Significa que si en esta ocasión los alumnos vienen más preparados, entonces ustedes tienen que esforzarse un poquito más. Vamos a tener entonces la primera reacción que aparece aquí. Fíjense, por favor, en esta reacción primera. La voy a poner más en el centro. Fíjense, primero, díganme de qué tipo es la reacción, síntesis, descomposición simple o doble. ¿De qué tipo es la reacción? Se ve claramente ahí. ¿Alguien? ¿Nadie? Descomposición. Es una descomposición. Y se nota porque de un lado se veía que eran como un complejo, una pareja, y luego entonces como que se separaron. Aquí a mis alumnos cuando me dicen, no, pero es que aquí este no se separa completamente. Y yo les digo, este de aquí venía con un hijo y se casó con este oxígeno. Cuando se separan, se lleva a su hijo. Y este se queda ahí, le robaron una pensión o lo que sea, por eso ya aparece un menor número. Al final, esas son las historias que se tienen que contar para que a ustedes no les cueste trabajo. Están marcadas en colores. Los colores azules representan a los metales. Los colores verdes representan a los no metales y el oxígeno casi siempre lo pongo en rojo porque así se representa en las representaciones de moléculas y el hidrógeno casi siempre en negro. Cuando tú vas a hacer un tanteo, lo puedes hacer como Dios te dé a entender o lo puedes hacer con un método. El método es más eficiente. Y el método te dice, primero, busca metales. Luego, busca no metales. Ay, cabrón. Ay, perdón, ahora estoy diciendo muchas groserías. Ya no las voy a decir porque luego dicen que digo muchas. Y luego entonces buscas hidrógenos. Oli, pero el hidrógeno es un no metal. Sí, pero lo buscas aparte. Y luego buscas oxígenos. Pregunta, ¿en esta reacción hay metales? Y si sí hay metales, ¿qué elemento es el que está representado ahí? ¿Los escuchó? Rápido, como si tuvieran ganas de entrar a la universidad. El potasio. ¿Cuál? Potasio. El El potasio. potasio, gracias. Lo voy a poner exactamente abajo de la flecha de reacción. ¿Por qué? Porque significa que voy a comparar antes y después, es decir, voy a comparar los reactivos y voy a comparar los productos. Yo lo que quiero es que haya lo mismo de un lado que del otro. Para eso, entonces, te vas a tener que fijar en los subíndices y en los coeficientes. El único lugar disponible para poner cualquier número será estas zonas amarillas. No se vale alterar ningún número de los chiquitos y no se vale meter un número aquí, por ejemplo. Eso está prohibidísimo, ¿sale? Si lo hacen, se me va a ir la boca de lado. Entonces, los únicos lugares disponibles son esos 3 que nosotros tenemos. Voy a hacer un conteo. ¿Cuántos potasios hay en los reactivos? Te fijas. ¿Hay algún número del potasio? No. Si no hay un número, significa que hay un 1. 1 por el número que está acá, que no lo veo, que tiene que ser un 1. Entonces, 1 por 1, hay un 1 de este lado. Entonces, decimos un potasio en los reactivos y del otro lado,
1 por 1, 1. En teoría esto está balanceado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Del otro lado, entonces, dice la regla, ahora sigue con los no metales, en este caso con el cloro. Me fijo. Un cloro de este lado, por el 1 que está aquí, da 1. Un cloro de este lado, por el 1 que está aquí, 1. Y entonces, en teoría, está balanceado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, truco rápido para balanceos. Quiero que pongan atención en los oxígenos. Los oxígenos tienen un número impar y un número par. Al humano no le gustan los números impares, muchachos, porque cuestan trabajo. ¿Cómo hago para quitar un número impar? Multiplícalo por 2 y en automático se hace par. Este de aquí me va a dar problemas. Entonces, como yo no quiero problemas y odio las fracciones, lo que quiero entonces es eliminar inmediatamente la posibilidad de una fracción. A este impar lo multiplico inmediatamente por 2. Y entonces ese 2, antes de que yo mueva los oxígenos, ese 2 me acaba de apestar todo. 2 por un potasio, ahora según yo hay 2 potasios. Antes de que yo continúe balanceando, primero tengo que dejar limpio el camino. Y entonces, cuando en teoría estaba balanceado, ahora tengo que un potasio hay en los productos y 2 potasios en los reactivos. El niño chico siempre se quiere parecer al niño grande. Entonces, ¿qué número multiplicado por este 1 me da 2? Pues el 2 y es el número que voy a poner aquí. 2 por 1, ahora sí me da 2 y ahora sí entonces está balanceado. ¿Están de acuerdo? Lo mismo hago con el cloro. 2 por 1 dan 2 y 2 por el 1 que está aquí me dan el 2 y ya está balanceado. Ahora sí voy por el oxígeno y me fijo. 3 oxígenos aquí por el 2 que aparece acá, 6. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6, muchachos? 3. El 3. Y entonces digo que ya hay 6 y ahora sí, ya estoy muy feliz y contenta porque ya se pudo balancear. ¿Alguna duda? ¿No? No. Tienen que agarrar experiencia, ¿eh? Los balanceos solamente salen con experiencia. ¿Puedo borrar? Ese es el de Redox, ¿no? No, este es tanteo. Ah. Redox, tengo que calcular números de oxidación, tengo que bajar las semirreacciones, tengo que balancear la masa, tengo que balancear la carga, tengo que cruzar los electrones, tengo que subir a la reacción y luego tengo que balancear por tanteo. Este es un tanteo nada más. Este es el último paso de un redox. ¿Va? Te prometo que vas a aprenderlos de todas maneras. Tengo este aquí, dice, ay no, Oli, este ya se ve que ya se hizo bien feo, oye. No, pues no se ha hecho feo, en realidad está sencillo. Empiezo entonces por metales. Me van a ayudar ustedes. Muchachos, ¿cuántos aluminios ven ustedes antes de la flecha de reacción? Díganme cuántos, por favor, los escucho. Es importante que vea para saber cómo cuentan. Es ¿Cuántos? 1, 1. ¿Por qué no 3? porque el 3 está englobando a la N y al Al oxígeno. nitrógeno y al oxígeno. ¿Están de acuerdo? Entonces ese 3 solamente afecta a lo que está dentro del paréntesis. Hay un aluminio. Del otro lado hay 2 aluminios. Desde ahí ya se me apestó el asunto. Yo quiero entonces que este 1 se parezca a un 2. ¿Qué número multiplicado por 1 me da 2? Entonces, El 2. Entonces pongo el 2 aquí, tacho este y ahora sí, ese aluminio ya está balanceado. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ahora, sigo con los verdes. El primero que me encuentro es un nitrógeno. Lo voy a balancear. Me fijo. Un nitrógeno por los 3 que están afuera, ¿cuánto da? 1 por 3. 3, 3. Por 2 de afuera. 6. Así se cuenta, ¿sale? Empiezas desde dentro y vas hasta afuera y luego muy afuera. 1 por 3, 3 por 2, da 6. Luego, acá solo se ve un nitrógeno. ¿Qué número multiplicado por 1 me da 6? ¿Cuál? 6. 6. Y entonces tenemos aquí un 6. Listo. Luego entonces voy con el azufre. Tengo que agotar primero todos los verdes. Azufre, me fijo. Un azufre de este lado. Y del otro lado, ¿cuántos azufres ven? 3. 3.
porque es 1 por 3, 3. Por el 1 que está acá, 3. ¿Qué número multiplicado por 1 me da 3? 3. 3. 3. Y entonces tacho este de aquí y ya está balanceado. Enseguida, balanceo hidrógenos. Me fijo. 3 por 2. ¿Cuántos? 6. 6. 1 por 6. 6. 6. 6. Luego entonces balanceo oxígenos. Me fijo. 3 por 3. 9. 9. Por 2. 18. 18. 18. Más. Porque aquí hay otro oxígeno antes de la flecha. 4 por 3. 12. 18 más 12. 30. Listo. 6 por 3. 18. 18. 4 por 3. 12. 18 más 12. 30. Listo. Si tú haces un balanceo en orden, llega un momento en el que, como pasó en este balanceo, 2 de esos elementos se balancearon solos. Eso es lo que nosotros buscamos, que el mismo balanceo haga el trabajo. Entonces, a ustedes les gusta muchas veces, a los humanos en general, a todos los seres vivos, nos gusta la ley del mínimo. Entonces, ocupen la ley del mínimo siempre, pero que sea efectiva. Entonces, 5 ejercicios necesito que hagan. ¿Estamos de acuerdo? Y van a abrir entonces su guía. Tienen ustedes la guía de reacciones químicas y van a ir, por favor, a la página. Ahorita les digo qué página es. Aparece aquí. Miren, aquí ya en su guía ya les puse de las parejas, ya se las puse más bonitas para que no haya problema. Y luego entonces, en la guía, por favor, lo que estamos viendo ahorita ya está explicado aquí para que ustedes no tengan que hacer absolutamente nada. Balancean, por favor, en la página número 7 los 5 ejercicios que aparecen ahí y me avisan, por favor, cuando hayan terminado para que los podamos entonces revisar y les mando un video para que los revisen y entonces para que podamos pasar rápido a geografía. ¿Les late? ¿Sí? De todas maneras, les voy a dar 15 minutos para que los balanceen. Me los mandan, por favor, directamente a mi chat, a mi WhatsApp, pues, y yo les digo si están bien o están mal y qué tienen que corregir para que vivan la experiencia ahorita. Me interesa que lo sepan hacer. Ahorita es donde van a empezar a cometer errores y quiero saber en dónde está el error. 15 minutos, por favor, para que empecemos con geografía. Por favor.
¿Cómo van? Ya casi. Me avisan, porfis, ya terminaron 2, ya me mandaron, pero de todas maneras los espero tantito. Vamos a empezar a balancear, ¿vale? De aquí, ¿quién se balancea primero? ¿Cuál es el metal? Los escucho, por favor, lo más rápido que puedan. ¿Quién es el metal? ¿Alguien? ¿Nadie? El zinc, correcto. Entonces empiezo con el zinc. Ya cuando agarras experiencia, ya no vale la pena estar poniendo las cosas acá abajo. Un zinc de este lado, un zinc de este lado, en teoría balanceado. Me fijo. Un cloro del lado de los reactivos, 2 cloros del lado de los productos. ¿Qué hago ahí? Se le pone un 2. Un 2 de este lado. Nunca se lo vayan a poner acá. Luego entonces 2 hidrógenos y ya quedan los 2 hidrógenos acá y listo, ya quedó el balanceo. Luego entonces vamos al siguiente. Balanceamos, en este caso el metal primero es el calcio. Me fijo, un calcio del lado de los reactivos, un calcio del lado de los productos, balanceado. Luego me fijo en el cloro, un cloro acá y 2 acá, ¿qué hago? ¿Dónde lo pongo? ¿Y qué pongo? Un 2 igual y atrás del hidrógeno. Ok, antes del hidrógeno, es decir, un 2 buscando al cloro del lado de los reactivos, ahí ya hay 2 cloros. Ahora me fijo en los hidrógenos. 2 aquí y estos 2 son 4. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 4? Pues entonces le pongo un 2 aquí. Me fijo 2 oxígenos aquí y 2 oxígenos, balanceado. ¿Alguna duda? ¿No? No, maestra. Ok. Vamos al siguiente. Luego entonces tenemos aluminio primero y dice aquí 2 aluminios balanceado. Voy con el azufre. Un azufre y aquí se ven 3 azufres. Entonces están de acuerdo que le pongo un 3 aquí y ya se balancea el azufre. Me sigo con los hidrógenos. 6 hidrógenos, aquí hay 2. Un número que multiplicado por 2 me dé 6, el 3. Luego entonces 3 por 4, 12 oxígenos más estos 3 dan 15. 3 por 4, 12 más estos 3 dan 15. ¿Están de acuerdo? Balanceado.
Califíquense o corrijan, por favor. Vamos al 4. Luego entonces tenemos aquí. Luego, si ustedes se fijan, si empiezan a balancear los fósforos, le van a poner un 2 aquí, pero aquí se va a hacer un problema. Entonces el truco es, si ves algo que de un lado esté par y el otro impar, inmediatamente conviértelo en un par. Y entonces ahora sí, los fósforos son 4 y aquí le pongo un 4 y aquí le pongo un 3 para que se acompañe 3 por 2, 6 y 2 por 3, 6, pero en este caso empecé por el oxígeno porque me di cuenta que me iba a dar problemas. La práctica hace que veas esas oportunidades rápidas. En el caso del 5, me fijo, un sodio acá, un sodio de este lado. Luego entonces me fijo, de este lado solamente hay 2 hidrógenos y aquí hay 3. Aquí está el impar. Entonces, el que esté impar, inmediatamente lo modifico en un par. 2 sodios de este lado, 2 sodios. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 2 oxígenos, 2 oxígenos y queda entonces balanceado. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Corrijan, por favor, si hubo alguna que se les haya complicado o que no hayan visto que estuviera bien. En este caso me parece que esta 5 fue diferente a la que apareció en el caso de una de ustedes, según lo que estoy viendo aquí, ¿sale? Para que se lleven ahí otro ejemplo. ¿Alguna duda? ¿No? Para la siguiente clase les voy a enseñar los balanceos redox y van a entonces, ahorita les voy a mandar un video de números de oxidación que estaría bien padre que vieran para que el redox nos podamos ir rápido porque estoy preocupada de que los exámenes se vienen rapidísimo y me urge terminar como varios temas importantes. Nos vamos a ir entonces a la parte de geografía y van a abrir por favor su archivo que dice fenómenos ambientales. ¿Vale? Yo también lo voy a abrir aquí, pero mi presentación, ahí voy, fenómenos ambientales. Y entonces vamos a revisar. Ya están viendo ahí la presentación, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar. Ya hemos visto entonces dentro de geografía en general que la hidrología, que la orografía, etcétera. Y vimos la última vez la atmósfera. Ahora vamos a ver fenómenos que ocurren en el ambiente que pueden ser naturales y otros que pueden estar siendo ocasionados por problemas de contaminación, normalmente asociados a nosotros, obviamente. Un primer fenómeno que vamos a ver y que vamos a revisar de una manera muy rápida son los llamados ciclones. Los ciclones son movimientos de aire y agua que ocurren al interior de los océanos, en el mar específicamente, y son movimientos de baja presión que lo que van a hacer es atraer nubes, lluvias y vientos, los van a acumular, van a formar entonces una estructura en forma de circunferencia con un claro ojo o centro característico y que entonces gracias a las presiones y a los cambios de temperatura que van a ir siguiendo, van a ir avanzando directamente hacia la costa o hacia los continentes. Si nosotros revisamos la anatomía de un ciclón, nos daremos cuenta entonces de lo siguiente. En primer lugar, vamos a encontrar entonces que en las regiones que nosotros encontramos que son cercanas al Ecuador, normalmente los océanos tienden a tener una temperatura mayor debido a la incidencia directa del sol. Y entonces lo que vamos a ver es que no solamente el aire va a iniciar un proceso de flujo. Al final, el agua y el aire son flujos o son fluidos. Y entonces lo que va a ocurrir es que el sol va a calentar el agua, elevando entonces la temperatura y haciendo que se evapore. Al mismo tiempo, el aire está caliente y entonces lo que van a ocurrir es que los vapores van a empezar a subir. Entonces, cuando el aire sube, genera una especie como de baja presión, como que presiona lo que está automáticamente abajo y entonces atrae más aire caliente, haciendo como una especie de aspiradora. Y entonces lo que va a hacer ese aire caliente es que lo va a impulsar todavía un poco más arriba. Entonces, este aire caliente va a ir ascendiendo poco a poco, pero lo que va a empezar a hacer es que van a generar movimientos de convección. Significa que van a tratar de enfriarse y para hacer eso, entonces va a empezar a girar como una forma de tratar de buscar el enfriamiento. Entonces, a medida que el aire que empieza a subir, entonces va a generar un proceso también de, a medida que se aleje un poquito más,
lo que va a hacer es que se va a enfriar y entonces se va a empezar a condensar para formar las nubes. Este de aquí había sido un evento de evaporación del mar y a medida que sube la temperatura, llega un punto en el que se aleja tanto de la fuente de calor que entonces se enfría y empieza a condensarse en forma de nubes. Cuando eso pasa, entonces va a iniciar, si antes ya iniciaba el proceso de giro, continúa entonces el giro y se sigue alimentando esos giros gracias a la subida de los vapores que vienen desde el océano que está caliente. Y entonces se va a empezar a formar un ciclón. Se llama ciclón porque hace una especie de ciclo, es decir, es todo el tiempo está girando sobre una misma circunferencia. A medida que ocurre esto, lo que va a pasar entonces es que la velocidad va a aumentar cuando el aire empiece a pasar al centro o al punto de baja presión, que al mismo tiempo viene impulsado por el vórtice que se ha generado en la parte de abajo. Entonces, ese movimiento va a empezar a hacer que se desplace y que vaya girando o transitando. Los ciclones, muchachos, comprenden las tormentas tropicales, las tormentas subtropicales y los huracanes. Los huracanes en realidad son ciclones, pero que se llaman de diferente manera dependiendo en dónde estén nombrados. Entonces vamos a revisar como las categorías. Una depresión tropical es un ciclón, pero chiquito. Y este ciclón alcanza velocidades máximas de 62 kilómetros por hora. Si nosotros estamos entre los 30 y los 62 kilómetros, estamos seguros que eso es una depresión tropical. Si nosotros, en cambio, tenemos que aumentó la velocidad de 62 hasta 117 kilómetros por hora, ahora esta depresión tropical ya ascendió al nivel de tormenta tropical. Si rebasamos los 117 kilómetros, entonces ahora se ha convertido en un huracán. Entonces, al final, el ciclón es como la parte genérica o lo general que nosotros tendríamos y a medida que se incrementa la velocidad, vamos a tener entonces estas tres categorías. Ciclón chiquito, depresión tropical. Ciclón mediano, tormenta tropical y ciclón grandote se llama huracán, al menos en la zona en la que nosotros vivimos. El huracán no se llama igual en otros lugares. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Fíjense entonces. Normalmente los ciclones van a ocurrir en las zonas tropicales, es decir, como hacia la zona del Ecuador, hacia la latitud 30 y abajo la latitud 30 sur. En esa zona normalmente van a haber la mayor cantidad de ciclones. Sin embargo, vamos a encontrar ciclones de latitud media, es decir, que rebasen los 60 grados de latitud. Y estos ciclones tienen un comportamiento un poco diferente y no se llegan a hacer de tantas categorías como los que hemos visto en la parte tropical. Sin embargo, también pueden generar procesos de devastación. Y entonces, lo que nosotros vamos a encontrar en este tipo de ciclones es básicamente, muchachos, diferentes procesos que podrían estar acarreando, por ejemplo, no solamente agua en forma líquida, sino agua, por ejemplo, en forma de nieve. Entonces, los huracanes, por ejemplo, los ciclones que se forman de Estados Unidos para arriba, nosotros podríamos considerar, por ejemplo, que son ciclones fríos. Significa que el movimiento se hace, los ciclones de latitud media no se dan por el mismo fenómeno que ocurrió en el Ecuador. Estos fenómenos o los que ocurrieron en el Ecuador fue porque el agua se calentó por el impacto del sol sobre la superficie oceánica. En el caso de los de latitud media fue porque chocaron dos vientos. Los vientos que venían del norte y luego entonces los vientos que ascendían del sur. Lo que hacen es que los vientos del norte venían fríos y los del sur venían calientes. Entonces se hace un choque y una depresión térmica que lo que va a empezar a hacer es generar un giro. Esto puede ser incluso en las zonas de tierra, por eso hacia las zonas de Estados Unidos son comunes los tornados, por ejemplo, y en el agua formarían los ciclones de latitudes medias. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ahora, fíjense ustedes. Si nosotros tenemos un huracán, los huracanes en las zonas de nuestras latitudes, que son cercanas al trópico, se llaman huracanes. Si nosotros vamos a Australia, ya los huracanes ya no se llaman huracanes, sino les llaman Willy Willy. Si tú estás en la zona de Asia, ya no se llaman huracanes, sino se llaman tifones. ¿Sale?
Y si estás en la zona de Estados Unidos, ya no se llaman huracanes, sino se llaman cordonadas o cordonazos. Ahí. ¿Sale? Esas serían las características. Como nosotros escuchamos como las noticias en nuestro país, tendemos a utilizar el término huracán, pero en realidad si tú escuchas un tifón es lo mismo que un huracán, nada más que está ocurriendo en Asia. Si escuchas un Willy Willy, significa que es un huracán, pero que está ocurriendo en Australia. ¿Queda claro? Normalmente estos de aquí no se utilizan demasiado, también se les llaman borrascas, por ejemplo, pero no se utilizan demasiado. El término más utilizado son huracanes y tifones normalmente. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Esto es en las partes de agua. Ahora, ¿qué cosas contienen a los ciclones? En las costas, muchachos, los ciclones son contenidos por las zonas selváticas y las zonas de manglar. Nosotros normalmente tenemos entonces zonas de manglar hacia el sureste, que lo que hacen es que generan poca devastación, al menos no entra demasiado hacia el continente el huracán. Si nosotros acabáramos con esas zonas de vegetación, entonces la humedad tendería a expandirse directamente hasta incluso la zona metropolitana y eso generaría muchos daños económicos. Entonces, no solo por cuidar el planeta y por todos los patrones que significa generar un equilibrio ecológico, sino al final nos afecta económicamente. Esta es una característica que es necesario tomar en cuenta. Y la otra característica es que en México chocan 34 huracanes de la temporada de mayo a junio, de mayo a septiembre, normalmente son las temporadas de huracanes en México. Tocan 34, de los cuales 25 tocan el Pacífico y 9 tocan el Golfo. Sin embargo, se sabe frecuentemente que en el Golfo tienden a ser más agresivos que en el Pacífico. En el Pacífico se degradan normalmente a tormentas tropicales. Sin embargo, tienden a subir hacia los Estados Unidos y ahí es donde progresan a cosas más grandes. Los del Golfo normalmente tocan primero la península de Yucatán y es donde ocurre la mayor cantidad de devastación o siguen o viajan hasta Veracruz. Pero estos son más o menos las que nosotros conocemos. Por lo tanto, si te preguntan en el examen, ¿cuál es la temporada de huracanes o cuándo inicia la temporada de huracanes en México? En mayo. Esta es la característica y terminan más o menos en septiembre. Con el cambio climático, a veces se han movido hasta noviembre. Ahora, dentro de la atmósfera hay otros fenómenos que están ocurriendo y uno de ellos es el efecto invernadero. Este efecto invernadero que nosotros tenemos es producto de algo que se conoce como cambio climático. Y el cambio climático o el calentamiento global en general nos lo han puesto como algo que es muy malo, pero en realidad el calentamiento global es un proceso natural y ocurre en tiempo geológico. ¿Qué significa? Que ocurre a lo largo de muchísimos años. Y entonces lo que tú esperarías es que la temperatura aumente más o menos de manera natural en 0.4 grados centígrados cada año. Pero lo que pasa es que esa temperatura aumentaría por temporadas y bajaría en ciertas temporadas. Sin embargo, ahora sí ya se alteró el ciclo y entonces, aunque esperábamos que aumentara 0.4 grados la temperatura y que luego entonces en otras estaciones se regulara, hemos visto que ya no llegamos a los procesos de regulación y esto es porque hay algo que se conoce como efecto invernadero. Y el efecto invernadero, muchachos, se debe a la contaminación que se ha generado en la atmósfera. La atmósfera debería de tener un equilibrio entre nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y contaminantes. Sin embargo, hemos visto que aumenta muchísimo el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, ya sea por la emisión contaminante de fábricas, de vehículos, por la respiración de los seres vivos o el consumo alto de carne que hace que se generen muchas vacas o mucho ganado, que entonces lo que va a generar es mucho metano, que también va en algún momento a afectar y convertirse o degradarse a dióxido de carbono. Este dióxido de carbono lo que hace es engrosar esta capa o hacerla un poco más densa. Y entonces tiene una característica y es que los rayos del sol penetran sin problema del espacio hacia la troposfera específicamente, penetran sin ningún problema y entonces la radiación entra directamente hacia el planeta
básicamente sin limitaciones. Obviamente hay una limitación en la estratosfera, que es la capa de ozono de la que hablaremos a continuación. Pero en general va a entrar el aire caliente y entonces casi la mitad de la radiación solar se va a absorber en la superficie terrestre y va a calentar el planeta. Sin embargo, esperaríamos que estos rayos se reflejaran otra vez hacia el espacio exterior y con eso encontraríamos la regulación que nosotros esperaríamos. El problema es que gracias a esta capa densa de dióxido de carbono, la radiación ahora entonces aumenta su longitud de onda y entonces ya no puede escapar la atmósfera. Entonces se ha modificado esa radiación y ya no puede salir. Y entonces lo que hace es como que rebota sobre la misma atmósfera y se regresa al planeta aumentando otra vez la temperatura, que sería algo que no esperaríamos. Y entonces ha generado un efecto invernadero que lo único que ha hecho es que entonces los gases se calienten y entonces mantengan al planeta caliente, aumentando temperaturas importantes. Se cree que solamente es necesario que aumenten 5 grados centígrados la temperatura a partir de lo que tenemos en el 2022 para que entonces todos los anfibios del planeta empiecen a morir, porque ellos lo que tienen es una respiración a través de la piel y si ustedes se fijan, las ranas o por ejemplo las salamandras tienden a ser como babosas de su piel porque siempre tienen que estar lubricadas o hidratadas para poder hacer el intercambio gaseoso. Sin embargo, cuando nosotros aumentamos la temperatura, vamos a desecar la piel de las ranas o de los anfibios en general y entonces van a tender a ser colonizados por bacterias o por hongos que lo que van a hacer es que se va a impedir que su piel permita hacer el intercambio gaseoso. Esto entonces hace que empiece la extinción masiva. Como nosotros estamos interconectados con todo, si se mueren los anfibios, tú puedes decir, ahí a mí yo ni tengo ranas en mi casa, pero al final permiten un equilibrio general y entonces todos los organismos que dependan de ellos se van a empezar a morir y entonces eventualmente nos golpeará a nosotros si habrá desequilibrios de otra naturaleza. Por eso es importante entonces disminuir las emisiones de dióxido de carbono y justamente el protocolo de Montreal, el protocolo del Tratado de Kioto, si se los llegan a preguntar, el protocolo de Kioto son los que buscan bajar las emisiones de dióxido de carbono y uno de los que más contaminan el planeta es Estados Unidos y es el que no quiere entrar al protocolo de Kioto. Entonces ahí es un problema porque no lo han podido obligar como que a que se ajuste a las condiciones necesarias para tratar de disminuir el problema. Vamos entonces y revisamos ahora la capa de ozono y la capa de ozono, muchachos, está en la estratosfera. Cuando nosotros revisamos, esta capa de ozono tiene básicamente su función es la protección contra los rayos ultravioleta, sean alfa, sean betas o sean gamas. Sin embargo, lo que nosotros vamos a encontrar es que hay unos contaminantes que se llaman clorofluorocarbonados, que normalmente se ponen CFC, y los aerosoles, ¿no? Que normalmente traen hidrógeno ahí. Entonces, ya sea que ocupes refrigerador, que ocupes aire acondicionado o que ocupes sprays para el cabello o para desodorante, todos esos contienen justamente clorofluorocarbono y entonces lo que van a hacer es que se van a ir directamente hacia la capa de ozono, que el ozono no es otra cosa más que una molécula de 3 carbonos de oxígeno, que lo que ha hecho es que por radiación ultravioleta se ha formado. Pero entonces ahora lo que hacen es que estos contaminantes llegan, capturan entonces al carbono, capturan entonces a estos de aquí, empiezan a capturar a las moléculas del oxígeno y entonces las rompen. Y entonces lo que va a pasar es que ya estos 3 oxígenos ya no se van a poder formar y entonces eso es lo que significa que se esté degradando la capa de ozono. Y entonces lo que va a hacer es que este cloro va a dividirlos por electronegatividad, simplemente no les permite asociarse y entonces empieza a formarse un hoyo importante que ahora deja pasar energía o radiación ultravioleta que va a generar, muchachos, cáncer de piel, que ya lo genera. Ahora, lo que antes te protegía, que era el factor de protección, por ejemplo, 28, ahora ya no te protege. Ahora necesitas 50 o necesitas 100. También se empiezan a experimentar conjuntivitis porque se te desecan las mucosas. Entonces, es más fácil que te den infecciones en los ojos o en los oídos. Al mismo tiempo, hay infecciones por bacterias porque proliferan por calor más fácil.
hay mayor cantidad de cáncer no solamente de piel, sino en los órganos por la radiación que estamos teniendo, y aparte obviamente se incrementa la temperatura y todos los fenómenos ecosistémicos que de eso deriven. ¿Dudas, muchachos, con esto? ¿No? Y luego entonces hay un fenómeno que se conoce, es un fenómeno meteorológico que ocurre más o menos en Perú, y es el Niño. Se conoce así porque los pescadores veían ese fenómeno que ocurría más o menos alrededor del 24 de diciembre, que es el día de la Navidad. Y entonces ellos hablaban y decían que lo que había venido era el Niño Jesús, que era un fenómeno que se había visto en ese momento, que es un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico en el Ecuador. Y entonces lo que veían es que esto está incentivado por el aumento de la temperatura, o sea, el calentamiento global, que lo que está haciendo entonces es elevar el planeta y al mismo tiempo evaporar más agua para que se contribuya a mayor calentamiento. Esto genera que a medida que se cambie la temperatura va a originar pérdida de especies y va entonces a motivar enfermedades, entre ellas, este es el causante de que haya cólera, por ejemplo. Lo que nosotros vamos a ver es que el fenómeno del Niño como que voltea las cosas o lo que tú esperarías. En zonas en donde llueve mucho, ahora va a haber sequías, y en zonas donde hay sequías, ahora va a llover mucho. Y entonces se van a afectar las dos zonas, porque a lo mejor tú dices, ay, no inventes esto que normalmente había sequía, que ahora haya agua, pues está bien. No, porque esos lugares están adaptados a eso, y entonces cuando lleguen mayor cantidad de agua, las especies que están ahí también se van a morir porque no están adaptadas a esas condiciones. Normalmente se da un flujo cíclico de este fenómeno de entre 2 a 7 años, y normalmente en el momento en el que aparece puede durar hasta un año completo el fenómeno. Esto también afecta a la pesca porque hace que las corrientes se muevan totalmente diferente, y entonces hace que los peces no lleguen gracias a que no se forma el fitoplancton y el zooplancton, que es de donde se alimentan. Entonces afecta económicamente porque no hay pesca en ese momento. Entonces, está asociado con fenómenos biológicos, con fenómenos sociales y con fenómenos meteorológicos y económicos. Entonces, lo que normalmente veríamos es que, por ejemplo, los vientos que nosotros tendríamos en el Ecuador tienden a ser descendentes para encontrar los vientos polares que los hagan un poquito más fríos. Y entonces cambian de sentido y en lugar de bajar, suben. Entonces empiezan a calentar todavía más, y entonces empiezan a calentar zonas que ya se tendrían que estar enfriando. Y entonces lo que van a ver es que se desplazan en sentido contrario. Si normalmente los vientos alisios viajan de derecha a izquierda, o sea, de este a oeste, ahora lo van a hacer de oeste a este. Y eso entonces va a generar un remolino en el agua que va a hacer que entonces haya dos temperaturas distintas en el agua, y que por lo tanto al mismo tiempo generen un proceso totalmente diferente que el que se esperaba y en el que están adaptadas las especies, lo que entonces repercute a muchos niveles. Ya se encontró otro fenómeno que ahora le han puesto el de la niña, que es un fenómeno que ocurre normalmente en la zona norte del planeta y en donde ahora se ve que también se intercambian las condiciones, nada más porque ahora ocurre en otro lugar del planeta. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ninguna duda. Ok, perfecto. Ahora, fíjense ustedes. ¿Qué causa todos estos problemas? Pues bueno, estos problemas están asociados a procesos de contaminación importante en agua, en aire, en suelo. Ajá, entonces es necesario que haya un momento en el que paremos, porque al humano normalmente le interesa el dinero, pero va a llegar un momento, permítame tantito porque va a empezar mi perro a ladrar porque quiere que le aviente una pelota. Espérenme tantito. Es más exigente que yo. Listo. Entonces, miren, muchachos, va a haber un fenómeno de contaminación que se conoce como eutrofización. ¿Qué es la eutrofización? Es el uso excesivo de fertilizantes. Este uso excesivo de fertilizantes, muchachos,
ha hecho que entonces se descargue mucho nitrógeno a las aguas. Y entonces este nitrógeno ayuda a la proliferación de algas. Y entonces seguramente ustedes han visto, porque sobre todo aquí, por ejemplo, en Tequis, o en estas zonas que nosotros están como cercanas a ríos que antes estaban bonitos, ahora se ve así como una nata verde. Y esta nata verde no son otra cosa más que una proliferación excesiva de algas, producto de una eutrofización. Se ha acidificado el agua al nivel que entonces lo que hacen estas algas es que absorben todo el oxígeno del agua y no permiten que crezca nada abajo. Eso significa que no hay plantas, que no hay peces, que no hay bacterias, que no hay absolutamente nada abajo. Entonces Como lo que mata acá en todo. la laguna de Zumpango. Ándale. Y entonces prolifera el lirio también, como el que tiene la laguna de Zumpango. Ajá, quiere decir que se han descargado muchos fertilizantes ahí, que hay contaminación o hay un derrame industrial ahí. Entonces, por ninguna razón se les vaya a ocurrir meterse ahí, porque está súper contaminado y entonces es fuente de enfermedades importantes. Les digo, la eutrofización está asociada a procesos de contaminación doméstica y contaminación industrial. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la casa descargamos un montonal de material que es tóxico, como por ejemplo un Suavitel, detergentes, como por ejemplo papel de baño, y un montonal de materia orgánica y sintética que va a generar diferentes procesos a muchos niveles. Otro que es importante son los derrames de petróleo, y estos derrames de petróleo se calcula que nada más en la extracción del petróleo en las plataformas se contaminan el 1% del agua de mar. Eso es muchísimo. Y entonces, si aparte hay buques que se derraman o que explote algún yacimiento, por ejemplo, se genera algo que se conoce como marea negra, que no es otra cosa más que el derrame del petróleo que evita que haya intercambio gaseoso e intercambio de temperatura entre el aire y el mar. Y eso entonces mata todo lo que esté abajo, aparte de todos los contaminantes y los químicos que trae eso. Entonces, si les preguntan qué es la marea negra, es un derrame de petróleo en el mar. Y los procesos de contaminación del agua, los más importantes son domésticos e industriales, y la eutrofización es un crecimiento acelerado de algas, producto de uso excesivo de fertilizantes que quitan el oxígeno del agua y por lo tanto evitan que haya cualquier tipo de vida. ¿Alguna duda con esto de geografía? ¿No? Entonces, van a ir por favor a la guía. Y de tarea, por favor, me van a contestar las preguntas que aparecen aquí. Ups, aquí salió mezclado. Se las voy a volver a mandar esta guía porque como que se encimó con otra guía, pero se las envío, ¿sale? Y porque ahí como que se combinó. Entonces vamos a corregir esta guía, se las mando y nos vemos la próxima clase, muchachos, ¿va? Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Les doy unos avisos ahí entre mañana y pasado. ¿Va? Cuídense, que estén bien. Gracias por su tiempo y bye. Bye.